Tenemos algo que confesarles, y es que estamos pensando seriamente en mudarnos. De nuevo. Y la verdad es que hemos estado pasando por varias cositas que no nos gustan del edificio en el que estamos actualmente, así que estamos en este momento en esa tarea de buscar una nueva vivienda y buscar ciudades cercanas que sean más económicas alrededor de Toronto. Y en ese proceso nos pusimos a pensar, oíste, cuando nosotros llegamos acá, ¿cómo hicimos para rentar como recién llegados? Porque tiene bastantes retos. Y ya que nos hemos mudado 3 o 4 veces, yo creo que tenemos suficiente experiencia para poder darles unos muy buenos tips. Así que la idea en este video es traerles una información muy clara con tips específicos para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de mudarse a Canadá y rentar una vivienda cuando estén recién llegados al país. Y bueno, ahora sí, empaque y vamos. El proceso para rentar en Canadá puede variar muchísimo dependiendo de la provincia a la que llegues o incluso la ciudad. La verdad es que si ustedes van a llegar a ciudades que son muy poco pobladas o que son un poco más alejadas, posiblemente el proceso de renta vaya a ser un poco más flexible porque no hay tanta demanda en esos lugares. Pero en ciudades más grandes como lo es Toronto y sus alrededores, Montreal, Vancouver, el proceso de renta sí va a ser mucho más estricto por la alta demanda y por la gran competitividad para encontrar un lugar. Lo primero que debemos hacer es definir cuáles son nuestras prioridades y necesidades de la vivienda. Por ejemplo, cuántas habitaciones, cuántos baños, cuántos vamos para esa casa. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos a buscar la casa que más nos convenga. ¿Cuál es el precio mínimo? ¿Cuál es el precio máximo? ¿Cuál es el término del contrato que ustedes prefieren? 1 año, 2 años, 6 meses, 1 mes. Si necesitas parqueadero, la fecha de la mudanza. Si necesitas que sea pet friendly, o sea, que admitan tu mascota dentro de la casa. Entonces, tener muy claro cuáles son esas características que necesitas que tenga tu vivienda. Y cuando ya tenemos definida esa ciudad a la que vamos a llegar aquí en Canadá, es muy importante ya empezar a investigar y analizar cuáles son esos barrios y esas zonas que la ciudad nos ofrece. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en ese proceso de búsqueda de vivienda, empezamos a mirar, bueno, en ese sector, ¿cuál es el costo promedio del alquiler de la vivienda? ¿Qué zonas hay ahí cerca? Si hay una guardería cerca en el caso de que ustedes tengan niños, si hay un colegio cerca, si hay un hospital cerca, si hay centros comerciales cerca, como qué me puede ofrecer esa zona que obviamente me facilite la vida y qué necesito también. Es muy importante también que empiecen a analizar cuál es el tiempo que yo me demoro desde ese lugar donde voy a vivir hasta el centro de la ciudad, que es donde generalmente van a estar las tiendas, los bancos, el entretenimiento, los centros comerciales, y a la vez cuál va a ser el tiempo que me voy a demorar a mi lugar de trabajo y al lugar donde voy a estudiar o al colegio de los niños también, porque este tiempo me va a afectar en mis gastos mensuales y a la vez también en el tiempo que voy a gastar trasladándome de un lugar a otro. Y un tip que aprendimos recientemente que nos pareció súper interesante es que unos amigos nos contaron que hay una plataforma que te muestra y te da todas las características y como el nivel de vida y la calidad de vida que hay en ciertas zonas de la ciudad con solamente poner el nombre de la ciudad o el código postal de la zona. Entonces ahí te va a mostrar cosas como cuál es la criminalidad, qué ofrece esa zona, qué hay cerca de esa zona, en general cuál es la calidad de vida de esa zona, y esto va a ser crucial para que ustedes digan sí, me voy para esa zona, o mejor como uy no, está en un rating muy bajito tal vez la calidad de vida o la criminalidad, o no hay nada de entretenimiento alrededor. Entonces nos pareció bien interesante usar esta plataforma en este proceso de búsqueda de vivienda. La plataforma se llama Area Vibes o Area Vibes, entonces ahí se las dejamos para que ustedes también la usen cuando estén en este proceso de búsqueda. Chicos, entonces cuando nosotros estamos como en todo este tema de la búsqueda de vivienda y todo esto, llegamos aquí a Canadá y nos encontramos que existen rentals, que existen condos, que existen townhouses, que existen detached, semi-detached, un montón de cosas que todavía no comprendemos muy bien hasta que ya estamos acá. Entonces les vamos a mostrar cuáles son todos estos tipos de vivienda para que tengan en cuenta a la hora de buscar dónde vivir, y además cuáles son más económicos y cuáles son los más costosos para que tengan en cuenta a la hora de hacer su búsqueda. Estas casas que ustedes ven detrás mío se llaman townhouses. Las reconocemos porque usualmente vienen unidas por 1 o 2 muros y tienen entre 2 y 3 pisos. Algunas de ellas tienen, por ejemplo, backyard o por ejemplo una terraza donde podemos estar con la familia, hacer asados. Son muy buenas, pero obviamente por estas características que les digo son un poco costosas
costosas. Son ideales para familias pequeñas o parejas, y algo que sí cabe mencionar es que estas que estamos viendo acá súper modernas es porque están muy nuevas, tienen como 2 o 3 años de construida. Hay otras que también son muy bonitas, pero no se ven así de modernas. Tienen una estructuración diferente, pero con el mismo concepto. 2 muros que las unen y 2 o 3 pisos, además que son todas así como gemelitas. Este tipo de casas así también parecen unas townhouses, pero estas casas no son townhouses como las que les estaba contando Cami, sino que son duplex o triplex. Entonces es básicamente una townhouse que el dueño divide en 2 o 3 apartamentos o unidades separadas. Entonces, en vez de que la townhouse sea de 2, 3 pisos y es una casa pues más unifamiliar con más espacio, es que cada piso va a ser un apartamento donde van a tener su cocina, su habitación y su baño, pero va a ser un poco más estrecho y por ende un poco más económico. También tiene parqueadero, generalmente es afuera, pero es otra opción de casa que parece townhouse pero no lo es. En este momento, chicos, nos encontramos en un barrio de casas unifamiliares. Estas casas se conocen como detached. Como pueden ver, esta casa no comparten ningún muro y usualmente son de 2 pisos. Hay otras que son de 1 piso y se conocen como bungalows. Son casas mucho más grandes, son casas en las que una familia perfectamente de 4 o 5 personas, hasta 6 personas, puede caber sin ningún problema, y tiene como estos espaciecitos aquí, por donde estoy caminando de hecho, donde ellos parquean los carros, tienen su garaje, también tienen un backyard, usualmente también tienen basement, y así como estas casas están las semi-detached. Estas son detached y la semi-detached es básicamente lo mismo, la única diferencia es que comparten uno de los muros con otra casa. Estas son completamente independientes, pero la semi-detached comparte un muro. Y dentro de este tipo de casas vamos a encontrar otra opción de vivienda que son los basements o los sótanos. Generalmente lo que hacen los dueños de estas casas es que adecuan el sótano para que sea un apartamento totalmente independiente con cocina, habitaciones, baño, sala, comedor, y la entrada es separada. Eso es a lo que se le conoce como legal basement. Entonces ellos rentan este tipo de lugares a un precio más económico generalmente, y es una de las mejores opciones para los recién llegados, la verdad. Lo único que no es tan bueno es que obviamente vas a escuchar los ruidos de ellos que están arriba, y a veces también los olores, no tienes control de la calefacción o del aire acondicionado, entonces son cositas a considerar. Y que las entradas de luz, como son sótanos, pueden ser mínimas. Hay ventanas obviamente muy pequeñas, pero las hay. Entonces son cositas a considerar a la hora de rentar un basement. Este tipo de vivienda se conoce como condo. Son estos que tenemos acá, estos edificios que por fuera se ven tan bonitos y tan lujosos, por dentro también usualmente son muy bonitos, muy lujosos, tienen amenidades muy buenas, que son como piscina, gimnasio, todo este tipo de cosas, y la lavandería está en cada apartamento. También podemos notar que los apartamentos son un poco más pequeños, pero más lujosos y mucho más caros. En este tipo de edificios van a encontrar bachelors, que son como apartamentos tipo estudio que no tienen ninguna habitación, o van a encontrar también apartamentos de 1, 2 o 3 habitaciones, y generalmente tienen un den, que es como un estudio, que es como una habitación, es como la media habitación donde uno puede acomodar ahí su computador y ese tipo de cosas. Y van a ver en las aplicaciones de renta que dice 1 plus den, que es como 1 más un den, o simplemente dicen como 1 más 1, entonces uno ya sabe que tiene una habitación y un den. Y otro tipo de apartamento que van a encontrar son los rentals. Son estos que ven acá, generalmente suelen ser edificios mucho más viejos y hay un solo dueño por todo el edificio. Entonces la probabilidad de que te digan que van a vender y que por eso te debes de mudar es muy baja, porque obviamente tendrían que vender todo el edificio. Es una de las ventajas. También suelen ser mucho más amplios que los condominios, la renta también un poco más baja que los condominios, pero las amenities no son tan lujosas, los acabados no son tan bonitos, algunos de hecho no tienen ninguna zona común, y por lo general la lavandería no está dentro del apartamento, sino que es común, donde todos los inquilinos van y lavan la ropa ahí en la lavandería, con donde está la secadora y la lavadora. Y cuando vayan caminando por ahí y ustedes vean como un tipo de letrero que dice for rent, es generalmente rentals. Cuando ya tenemos definida cuál es ese tipo de vivienda o tipo de viviendas en el que queremos alojarnos cuando lleguemos, o en las que queremos vivir a corto o largo plazo,
proceso. Entonces ya es muy importante saber cómo empezar esa búsqueda de la vivienda y qué debemos tener en cuenta a la hora de hacer esta búsqueda. Y yo creo que la pregunta que más nos hacen es cuáles son esas aplicaciones y motores de búsqueda que usamos para buscar una vivienda aquí en Canadá. La verdad es que hemos escuchado de muchísimas plataformas y aplicaciones, pero nos hemos dado cuenta que hay algunas que funcionan más, por ejemplo aquí en Toronto y en el GTA, y otras que funcionan más para otras provincias y otras ciudades. Entonces las más famosas sí o sí van a ser Rentals.ca, Realtor.ca, Kijiji, que aparte de que tiene las opciones de vivienda, también tiene otras opciones como vehículos, objetos usados, y es como un marketplace, y es una de las aplicaciones que más usamos cuando llegamos aquí los recién llegados. Y también está Zillow, es una aplicación que conocemos recientemente que nos la han recomendado bastante, Samper, Padmapper, y como última opción dejamos Facebook Marketplace, y ya les vamos a contar por qué es como una de las últimas opciones que usamos. Tengan en cuenta que en cada una de estas aplicaciones ustedes pueden filtrar su búsqueda. Es muy importante que hagan esto con el paso número 1 que hicieron de definir sus necesidades y prioridades. Entonces en estas aplicaciones ustedes van a poder poner cuál es el número de habitaciones que están buscando, cuántos baños quieren que tenga la casa, qué acomodaciones quieren que tenga, por ejemplo si necesitan parqueadero, si necesitan que sea pet friendly, si quieren que sea un apartamento, una casa, un townhouse, o sea el tipo de vivienda también lo pueden delimitar, el precio mínimo y máximo según su presupuesto, y a la vez también las zonas en las que ustedes están buscando vivienda. Entonces todo esto lo pueden delimitar en cada una de esas aplicaciones. Y algo muy bueno de estas plataformas es que ustedes van a encontrar ahí publicaciones, o lo que aquí conocemos como listings, que son directamente publicados por el dueño, excepto en Realtor.ca, que como su nombre lo indica, esta es una aplicación exclusiva de los agentes inmobiliarios. Entonces a la hora de ustedes contactar directamente al dueño, por ejemplo en el caso de las otras aplicaciones, esto les va a dar como una ventaja, y es que cuando el proceso es directamente con el dueño suele ser un poco más flexible ese proceso, y también va más como de qué también le caíste a esa persona o cuál fue la conexión que esa persona tuvo contigo a la hora de ver la propiedad. Sin embargo, también van a encontrar dentro de estas mismas publicaciones que el que lo publica es el real estate agent, o sea el agente inmobiliario. Entonces van a encontrar como un mix de las dos, pero por lo general son los dueños los que publican en estas aplicaciones. Y eso sí, ¿por qué les decimos que dejamos Facebook Marketplace de última opción? Es porque muchas veces, precisamente porque es el dueño quien publica, y muchas veces no hay un filtro muy estricto, como que comprueban el perfil de la persona, como en el caso de Facebook. Entonces se generan muchas estafas o muchos scams. Tengan en cuenta que muchas de las propiedades no vienen amobladas, a menos de que sean, por ejemplo, para compartir, que vayas a vivir, por ejemplo, una habitación, ya usualmente viene como con su camita y con un nocherito para que guardes tus cositas. Pero eso sí, la mayoría de casas vienen con su estufa, con su nevera, algunas vienen con dishwasher, algunas vienen con lavadora y con secadora de ropa. Entonces es importante que tengan en cuenta este punto para saber qué es lo que tienen que comprar o no, y que no van a llegar ustedes allá a la nueva casa con una nevera cuando ya hay nevera. Chicos, y otra cosa a tener en cuenta es que la mayoría de contratos aquí en Canadá empiezan desde el 1 del mes. Entonces tengan esto en cuenta para que ustedes planifiquen todo. Por ejemplo, si ustedes ya viven acá y se van a pasar para otro lugar, usualmente también tienen que dar 2 meses de anticipación antes de poder mudarse, para que no les vaya a generar multas o para que no les vaya a generar como un incumplimiento de contrato. También tengan en cuenta que la mayoría de lugares piden el primer y último mes por adelantado, pero como están las cosas en este momento, que está difícil conseguir vivienda, están pidiendo hasta 6 meses por adelantado. Entonces de pronto es un gastico que deben de tener en cuenta a la hora de llegar aquí a Canadá. Listo, entonces ya tenemos toda la información sobre los pasos que hay que hacer para poder buscar una vivienda, cómo buscarla. Ya sabemos que tenemos que delimitar todas las necesidades y preferencias que tenemos que tener con ese lugar, los tipos de viviendas que hay. Pero entonces ahora, yo soy un recién llegado, ¿yo qué opciones tengo para rentar una casa en Canadá? Lo primero que les podemos decir es que contraten los servicios de un agente inmobiliario o de una agencia de housing, especialmente en el caso de que ustedes digan, no, yo como sea quiero llegar a un lugar fijo donde ya tenga ese espacio para mí, para mi familia, no quiero llegar a un Airbnb, quiero llegar es a mi lugar ya en el que me voy a quedar por siempre. Entonces esto se lo recomendamos hacer definitivamente solamente y exclusivamente con profesionales. Tengan en cuenta que en el caso
de que lo hagan con un agente inmobiliario o lo que aquí se conoce como real estate agent o realtor, no van a tener que pagar ninguna comisión extra porque él les preste los servicios de ayudarles a buscar un lugar, porque esta comisión la paga el dueño de la vivienda. Pero lo que hemos visto es que esa comisión que el dueño le tiene que pagar al real estate agent la pone en el precio de la renta. Entonces, así ustedes no la paguen directamente, por lo general la van a tener que pagar, pero incluida dentro de la renta. No todo el tiempo pasa esto, pero sí es una realidad que pasa en algunas ocasiones. Y la otra opción, que es un poco más personalizada y donde van a encontrar más opciones de servicios, es contratar los servicios de una agencia de housing. Con estas agencias van a tener una muy buena asesoría, van a poder tener una seguridad de que no van a caer en estafas y que ellos ya tienen un mercado, ya tienen un networking, conocen propietarios de muchas viviendas y tienen diferentes tipos de servicios que les van a servir a ustedes a la hora de rentar aquí en Canadá. Entonces, por más que sea un poco más costoso este servicio, es mucho más preferible que ustedes hagan el proceso con una agencia a que ustedes lo hagan por ustedes mismos y se encuentren con muchas estafas que hay en el mercado. Y para este caso nosotros les recomendamos contratar los servicios de Bandmates. Ellos son una agencia que desde el 2015 está ayudando a los recién llegados y a estudiantes internacionales a Canadá a conseguir un lugar en el cual quedarse tanto a corto como a largo plazo, y tienen un montón de servicios que sabemos que les van a servir un montón, que ya les vamos a explicar. Es muy importante para los recién llegados que conozcamos cuáles son esos tipos de alojamientos que van a encontrar dentro del país. Como les veníamos contando, toda la información que les dimos es para que ustedes busquen un lugar que sea independiente y solamente para ustedes. Este es uno de los servicios que ofrece Bandmates, que se le conoce dentro de la agencia como Special Housing, y es que ellos les van a ayudar a ustedes a hacer todo este proceso que nosotros hacemos solitos o que hemos hecho generalmente solos, que es muy complicado y que es muy expuesto a estafas por lo general. Ellos los van a apoyar y acompañar en esa búsqueda, les van a buscar el tipo de vivienda que ustedes prefieran y los van a ayudar a establecerse en ese lugar. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que ustedes, al hacerlo por medio de una agencia, ellos ya tienen un mercado con el que cuentan, ellos ya tienen unos clientes, ellos tienen una reputación y también tienen un networking que les va a favorecer y que le va a dar seguridad al dueño a la hora de rentarles a ustedes como recién llegados. Y también los van a guiar muchísimo en el proceso de finalizar la renta, de firmar un contrato y explicarles toda la parte legal. Este servicio ellos lo ofrecen dentro de Victoria, Montreal, Vancouver y Toronto, pero también pueden ayudarles en ciudades que no sean estas, sino que sean más alejadas de las grandes ciudades. Otro tipo de alojamiento muy común aquí en Canadá es el homestay, especialmente para estudiantes internacionales o para personas que vengan solas. También está la opción de que sea para personas que vengan, por ejemplo, 2 amigos o 2 hermanos y estén buscando esta opción. Lo que hace la agencia es que ellos buscan una familia canadiense que se adapte a sus preferencias, a su estilo de vida y a lo que ustedes están buscando, y esa familia canadiense es como que los adopta aquí dentro del país. Entonces ustedes van a tener acceso a una habitación privada que generalmente está amoblada. Entonces van a tener su cama, su escritorio, su closet, un nochero, van a tener todo lo necesario para que ustedes estén bien dentro de esa habitación. Y a la vez, dentro del homestay ustedes van a tener incluido todo lo que es los servicios, el internet, no van a tener que hacer ningún pago extra por esto, y les pueden incluir de 2 a 3 comidas al día según lo que ustedes prefieran. Algo muy bueno de este tipo de alojamiento es que no les van a pedir depósito, sino que ustedes solo llegan y pagan su mes de renta y listo. Y este servicio la agencia lo ofrece únicamente en Toronto, Vancouver, Montreal y Victoria. Y el último tipo de alojamiento es el co-living. Es básicamente que tú llegas a una casa donde hay muchas habitaciones, vas a tener tu propia habitación, pero vas a compartir, por ejemplo, la cocina, las zonas comunes, muchas veces el baño, y esto generalmente es especial para estudiantes. O también incluso las parejas pueden hacer uso de este tipo de servicios. Este tipo de servicio nos parece bien interesante porque siempre les hemos recomendado que no renten desde fuera de Canadá, sino que ustedes puedan tener al menos la opción de venir y ver las propiedades, o que tengan alguien que los asesore y mire las propiedades por ustedes, en este caso por ejemplo la agencia de Bandmates. Y al llegar a este tipo de acomodación ustedes van a tener un término de contrato muy flexible, mínimo deben de quedarse un mes, y si se ponen a comparar los precios va a ser mucho más asequible, por ejemplo, llegar a un co-living que llegar a un Airbnb por un mes. Entonces ténganlo en cuenta también por ese lado, porque puede ser una muy buena opción de acomodación y de hospedaje como recién llegados, al menos para llegar, estabilizarse y buscar su hogar que ya va a ser permanente dentro de la ciudad. Y este servicio de co-living la agencia lo tiene disponible en Toronto y en Vancouver únicamente.
Así que chicos, si esta es una opción que a ustedes les interesa, que a mí la verdad me parece una muy buena forma de evitar ser estafado y de ponernos en todo ese papeleo y todo eso que trae alquilar casa aquí en Canadá, pues entonces en la descripción les vamos a dejar el link para que ustedes vayan, dejen sus datos y la agencia Bandmates los va a contactar y le dar una mejor asesoría sobre los precios y los servicios que ofrecen. Ahora chicos, si ustedes no quieren hacer todo este proceso por medio de un intermediario, obviamente hay opciones para las personas que lo quieren hacer por ellos mismos. Por ejemplo, el sublease. El sublease es una forma en la que, por ejemplo, el dueño del apartamento no te va a rentar, sino que la persona que le está rentando al dueño sería la que te renta, sea todo el apartamento entero o una habitación. Y los pagos de la renta obviamente se lo vas a hacer al inquilino actual y no al propietario de la propiedad, lo que hace que no haya tanto requisito a la hora de rentar, sino que va a ser más bien como cuál es la sensación o la percepción que esa persona tiene de ti, y va a ser mucho más fácil rentar por esta parte. Obviamente tienen que asegurarse de que la persona que te está rentando ya le dijo al dueño de la casa o al dueño del edificio sí se puede. Eso usualmente está estipulado dentro de un contrato, entonces es muy importante que te asegures de que el dueño del lugar esté de acuerdo con que tú te estés mudando para allá, para que no vayas a llegar a algún momento y te digan como no, te tienes que ir porque el dueño desaprobó este sublease. Otra cosa que deberían de hacer es tener buenos ahorros en la cuenta bancaria para demostrarle a esa persona a la que le vas a decir que le vas a rentar que tienes suficiente dinero para pagarle durante los próximos meses. Entonces, como aquí llegas sin credit score, llegas sin un montón de cosas que te ponen en desventaja, lo mejor es que tengas el dinero para demostrarle a esa persona, mire que yo sí tengo con qué pagarle, y obviamente le va a generar mucha más seguridad a esa persona y posiblemente te elijan como nuevo inquilino. En el caso ideal de que cuando llegues acá ya tengas, por ejemplo, trabajo, lo mejor que puedes hacer es pedirle una carta laboral a la empresa e ir donde el propietario, mostrarle la carta, y eso le va a dar mucha seguridad de que ya estás en una empresa canadiense y vas a tener la estabilidad económica para responder por el arriendo. Este consejo, mucha gente estuvo luchando contra esto porque hay muchas personas que de pronto no tienen la posibilidad de dar tanto dinero, pero lastimosamente se volvió como una competencia y ahora hay que llegar al lugar donde vamos a rentar diciendo te puedo dar 6 meses, te puedo dar 8 meses por adelantado. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, ofrézcanle a esa persona, yo te pago 6 meses por adelantado, y esto te va a poner en ventaja en contra pues de los otros competidores que tienes, y vas a lograr conseguir que te arrenden ese apartamento a ti. Esto obviamente, como les dije al principio, no es lo más recomendado, pero si llegan al punto en que lo deben de hacer, pues entonces háganlo. Eso sí, no den un solo peso hasta que todo el contrato esté firmado y que ahí mismo diga la cláusula de que usted ya pagó 6 meses por adelantado, 8 o los que haya pagado. En el caso de que ustedes tengan familiares, amigos o conocidos aquí dentro de Canadá, va a ser muy importante y muy recomendable que ustedes puedan decirle a esa persona que les sirva de fiador, como lo conocemos en nuestros países, o de codeudor. Esto va a ser súper bueno para la hora de ustedes rentar, porque al dueño esto le va a dar muchísima seguridad, porque esa persona ya está aquí, ya tiene un credit score, ya tiene un trabajo, obviamente que tenga un buen credit score. Y si definitivamente ustedes dicen, no, es que es un amigo, es un conocido y él no me va a servir de fiador, porque muchas veces somos escépticos con este tema, entonces por lo menos pídanle una carta de recomendación, que esa persona hable bien de ustedes, que esa persona dé fe de que ustedes son responsables, de que son trabajadores, de que van a llegar aquí, que tienen un estatus. Entonces, como que esa persona les haga una carta así muy completa recomendándolos como inquilinos y de que los conoce desde cierto tiempo. También pueden considerar rentar a las afueras de la ciudad y otras alternativas. Nosotros sabemos que obviamente queremos estar lo más cerca posible del lugar de entretenimiento, del lugar de trabajo, del lugar de estudio, pero a la vez sabemos que esos lugares suelen ser los más costosos, y al principio va a ser mucho más económico rentar algo afuera, a las afueras de la ciudad, que en el centro de la ciudad o en los lugares más concurridos de la ciudad. Y asimismo considerar otro tipo de acomodaciones como los basements o las habitaciones va a ser crucial a la hora de llegar al país, porque generalmente suelen ser las opciones más económicas. Y como último consejo, chicos, a los recién llegados les podemos decir que sean demasiado flexibles. Nosotros sabemos que a la hora de llegar uno quiere llegar y estar en lo mejor, uno empieza a ver este montón de casas súper bonitas, los barrios, pero al principio tengamos en cuenta que somos recién llegados, que vamos a empezar de cero, así que entonces llegar con esa mentalidad de que al principio no voy a tener muchos lujos, no voy a estar en el lugar soñado, no voy a estar en el lugar que siempre
siempre o por las redes sociales, sino que eso es un proceso que se construye y que con el tiempo vas a llegar a ese lugar, pero al principio sacrificar ciertas cositas, ciertos lujos para al menos llegar a un buen lugar y empezar desde cero en este país. Bueno, y como les dijimos al principio, les vamos a decir algunos tips para que se prevengan de esas estafas que son tan comunes aquí en este país, que lastimosamente pues se aprovechan de las personas que llegan tan confiados de que Canadá pues es espectacular, entonces nadie roba. Uno de esos tips es que cuando ustedes vean como esa publicación en internet como tan atractiva, entonces ustedes van a Google Maps en donde dice Street View y verifican que la dirección sea legítima, porque muchas veces lo que hacen es que ponen, por ejemplo, direcciones de bodegas o direcciones que no existen. Entonces verifiquen muy bien si esa dirección existe y si es una casa de verdad. Cuando ustedes estén en esta búsqueda y vean rentas que están demasiado baratas y que por ejemplo no les pidan muchos requisitos, entonces esto es una estafa. Definitivamente saber el costo promedio de esa zona es súper importante, porque ustedes van a decir, no, esta casa está demasiado barata para todas las acomodaciones que tiene y para el barrio, entonces ahí estén alertas porque posiblemente es una estafa. Otro modo de estafa que están utilizando es que a la hora de poner los precios los ponen muy baratos. No, pero es que esta persona me está ofreciendo 500, 600, hasta $1000 más por la misma propiedad, entonces tú cuánto me vas a ofrecer, y se vuelve más como una subasta y generalmente también son estafas. Si ustedes ven en una aplicación que no hay mucho requisito para rentar, que la casa está súper bonita, que la propiedad está súper bien en una zona súper buena, es una estafa. O si por ejemplo ustedes están en contacto con el dueño y el dueño les dice, no, es que no te puedo mostrar el lugar en este momento, ni siquiera por videollamada porque estoy fuera del país, pero no, dale que yo te rento así, yo confío en ti. Muchachos, es una estafa. No caigan en estas estafas, por favor. También, chicos, es muy común que cuando ustedes están llenando la aplicación, obviamente les pidan como información personal, información laboral, todo este tipo de cosas, cartas laborales, todo esto, pero hay cosas que ellos no pueden tocar. Si por ejemplo te empiezan a preguntar como cuestiones bancarias sin ni siquiera haber firmado un contrato, ya esto es una estafa. Por ejemplo, que te digan cuál es el número de tu tarjeta, cuál es el número de no sé qué, que para verificar tu credit score. No, eso no tienen por qué preguntarle absolutamente nada de eso, y eso es un red flag. Mejor dicho, aléjese, que eso es una estafa. Y muchas veces antes incluso de ir a ver la propiedad te hacen estas preguntas, te hacen llenar un formulario y hemos visto que ahí les ponen a llenar la información con la cuenta bancaria, con todos los datos del banco, y uno es como, no, pero si ni siquiera he visto la propiedad, entonces esto es una estafa. Exacto, es un formulario como que se ve muy profesional, pero no, nunca pongas ni tu SIN number, por ejemplo, tampoco pongas ese tipo de información, porque lo más seguro es que te quieren estafar. Y definitivamente la mejor manera de evitar una estafa es ir a ver la propiedad. Agenden una cita para ir a ver en persona, o que alguien de confianza o una agencia vaya y vea la propiedad y se asegure de que sí es lo que muestran en las fotos, de que sí exista, o sea, todo, de que incluso miren si hay algún daño, cosas que ustedes puedan decir, no, pero yo quiero saber si esto lo van a arreglar antes de mudarme, y que quede todo por escrito. Eso es una de las cosas claves para evitar estafas. Otra cosa que ustedes pueden hacer es que en las publicaciones o incluso en la calle van a ver que van a haber anuncios de open houses. Las open houses es que ustedes pueden ir a ese lugar a una determinada hora y un determinado día que ellos ponen disponible sin necesidad de cita. Entonces así no vas a tener que agendar para que vayas a ver la propiedad, sino que vas a tener como un espacio en donde tú dices, listo, puedo ir y verla, a ver si me gusta y luego aplicar. Entonces aprovechar este tipo de opciones que algunas de ellas los tienen. Y por último, estar muy atentos a la hora de la visita de las preguntas que les hagan. En la visita traten de dar una buena impresión, lleguen puntuales, traten como de venderse, por así decirlo, como el inquilino ideal, y den lo mejor de sí en esa visita, pero también estén muy pendientes de lo que ustedes vean en la casa, como les digo, de cualquier daño, de cualquier arreglo por hacer, y a la vez también hagan ustedes sus preguntas, qué incluye la casa, si me conviene, si hay parqueadero, como todas las preguntas que ustedes tengan, y estén atentos a las preguntas que les hagan. Ustedes les pueden preguntar, como les decía Cami, todo lo del tema laboral, todo de su estatus en Canadá, cuántos van a vivir ahí, la fecha tentativa de mudanza, pero si ya se meten con cosas como cuál es tu preferencia religiosa, cuál es tu orientación sexual, como este tipo de cosas ya muy personales, eso es ilegal en Canadá, entonces esto también va a ser un red flag definitivamente. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón. Hay información muy pero muy valiosa en este video, así que véanlo 500 veces si es necesario, pero la verdad es que
ahí hay demasiada información que pueden tener en cuenta. Yo creo que ha sido uno de los videos que más nos hemos dedicado así con los tips, como mostrarles todo muy paso a paso. Creemos que quedó un poquito extenso porque no sabemos hasta que lo editemos, pero creemos en este punto que el video está muy extenso, pero gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que todos estos tips les sirvan un montón, especialmente a los recién llegados. De todas maneras, también los que ya vivimos acá luchamos mucho con este proceso de rentar y ahora que las cosas están un poquito difíciles, sí, porque el mercado está muy competitivo y con precios altos, pero bueno, esperamos que les sirva muchísimo esta información, tanto si van a hacer el proceso solos como si ya saben que tienen opciones de agencias o de también real estate agents. Entonces les agradecemos mucho por su apoyo, no olviden darle me gusta al video, compartirlo con esas personas que les va a servir un montón esta información y nos vemos en un próximo video. Bueno, chao.